El día de hoy vamos a ver soluciones para sólido semiinfinito de la segunda ley de Fick. La clase pasada vimos soluciones para la segunda ley de Fick, pero solamente en una dimensión. En esta ocasión vamos a ver para algo que se conoce como la suposición del sólido semiinfinito. ¿Cuál es la idea del sólido semiinfinito? La difusión en sólidos es bastante lenta, el coeficiente de difusión es bastante bajo y la mayor parte de los procesos de transformación de fase se llevan a cabo en el estado sólido, donde finalmente se endurece el material. Como son demasiado lentos, lo que vamos a estar analizando solamente es una capa del material. La primera capa que vamos a analizar es la superficie. ¿Por qué la superficie? Porque ahí es donde se va a dar, de alguna forma, la difusión hacia el exterior o hacia el interior. No nada más puede ser con una superficie, puede ser, por ejemplo, con una interfase. Cuando hay dos fases, en la interfase ese podría ser nuestro límite o nuestra frontera del sistema. ¿Qué tipos de materiales o tratamientos se puede analizar desde este punto de vista de la solución semi-infinita? Es la carburización, que es la que están haciendo en el laboratorio, o descarburización, que básicamente es endurecer o hacer más blanda la superficie de un material utilizando carbono en un acero, por lo general. Y, por ejemplo, hay un proceso similar que se llama nitruración, en el cual igual se le agrega nitrógeno a la superficie para crear nitruro de hierro y de alguna forma intentar endurecer el material. ¿Qué otro por ahí hay? Todos los recubrimientos, cromado, galvanizado, cualquier recubrimiento metálico que hagamos se va a analizar desde el punto de vista del sólido semi-infinito, porque son fenómenos superficiales que ocurren en la superficie. Los más comunes pues son cromado y galvanizado, esos los ven hasta en cualquier silla, ¿no? Y bueno, son muy usados en la industria. Voy a poner aquí, ¿cuál es la idea? Lo primero que vamos a suponer es que la concentración de nuestro sustrato, el que vamos a poner en la superficie, de lo que sea que va a introducirse al material, va a depender de la posición y del tiempo. Es decir, va a ir poco a poco, lentamente, a través del proceso difusivo, entrando a nuestro material. ¿Cuál sería la segunda ley de Fick para esta suposición? Suponiendo que nada más depende de la posición en X y el tiempo, pues sería esta ecuación completa. Esta sería la ecuación completa que vamos a estar resolviendo. Por supuesto, como es una sola dimensión, el laplaciano, ¿cómo se va a escribir el laplaciano? Pues así, ¿no? ¿Cierto? Eso ya lo hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la segunda ley de Fick? ¿Y cómo se va a escribir el laplaciano en caso de que solo dependa de una coordenada? Si hubiera dos coordenadas, pues tendría que ponerle otra derivada, más bien otra segunda derivada con X, con Y, ¿no? ¿Cierto? Sale. ¿Cuál sería la ecuación para la primera ley de Fick? Pues igual, esta sería la ecuación para la primera ley de Fick, pero como solo va en una dimensión, el flujo solo va a fluir hacia el interior del material, pues vamos a escribir el flujo simplemente así. Y le ponemos parcial porque la concentración depende de dos variables, x y tiempo, posición y tiempo, ¿cierto? Esas van a ser las ecuaciones que vamos a estar resolviendo. ¿Se dan cuenta? Esto ya se sale un poquito de su curso común de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque allá en el otro edificio ven ecuaciones diferenciales ordinarias. Y estas de aquí pues tienen parciales. Van a decir, pues nada más es el chinito, ¿no? Chistoso. No, sí implica otros tipos de métodos de solución. No son los convencionales a los que están acostumbrados. Vamos a intentar resolver el día de hoy la primera. Y vamos a decir, ok, vamos a utilizar algo que se conoce como el método del escalamiento. También le conocen como el método del cambio de variable. No es el mismo que cambio de variable de integrales, tampoco es el mismo de cambio de variable de ecuaciones diferenciales. Este es de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Y cuál es la idea de cambiar variable? O sea, poner una variable extra, cambiar una variable, pues intentar convertir esta ecuación diferencial parcial en una ecuación diferencial ordinaria. Si la convierto en ordinaria, o sea que tenga una d total, esta sí la sé resolver. Me voy allá al otro edificio, ¿no? Con un alumno de tercer semestre y listo. Ellos lo resuelven. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a intentar convertir esa ecuación diferencial parcial en una ecuación ordinaria. Esta es la idea. Vamos a introducir este cambio de variable que le vamos a llamar u. Y vamos a decir, la concentración solo depende de esta variable u, que va a ser mi cambio de variable. Y u a su vez dependerá de quién, de x y del tiempo. O sea, mi esquema va a ser este. El cambio de variable que yo voy a introducir es u. Ahora el problema es elegir una u correcta. La u correcta que al momento de sustituirla pues me quede una ecuación diferencial ordinaria. Y bueno, para eso no vamos a tomar el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Simplemente
vamos a proponer este cambio de variable. ¿De dónde salió ese cambio de variable? Bueno, hay una serie de técnicas para encontrar este cambio de variable. Es decir, si se dan cuenta ahí, la variable u que estamos introduciendo depende de la posición y del tiempo al mismo tiempo. Y vamos a intentar cambiar toda nuestra apariencia de la segunda ley de Fick a la variable u, que solo aparezca u. Y con eso de alguna forma vamos a intentar integrar. ¿Ok? Entonces, este es nuestro cambio de variable. Y lo que sigue hacer es escribir la ecuación de la segunda ley de Fick utilizando la variable u. ¿Qué tendría que hacer? Pues escribir la derivada de la concentración con respecto del tiempo, ¿cierto? Sería la primera. ¿Qué tendría que hacer? Digo, ok, vamos a intentar encontrar y sustituir la expresión. Voy a derivar la concentración con respecto del tiempo. Pero si supongo que la concentración depende de la variable u, pues por regla de la cadena tendría que derivarlo de adentro, ¿cierto? Esta es la regla de la cadena de cálculo 2. Vamos a intentar explicar esta expresión. Ok, intento derivar la concentración. Ok, pero la concentración ¿de quién depende? ¿Cuál es su variable natural? U. ¿Con quién la voy a derivar? ¿Con respecto de quién? De U. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo relacionen con cálculo 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago... Vamos a poner aquí una expresión. ¿Qué pasa si yo hago la derivada? Así vamos a poner. Derivada de y cuadrada. ¿Cuál es la derivada de y cuadrada? ¿Cuánto valdría la derivada de x con respecto de y cuadrada? Ok, en teoría, la expresión que está aquí adentro depende de y. Pensemos que y depende de x, vamos a ponerle aquí. Pensemos que y depende de x. Y es función de quién? De x. Entonces, ¿cómo hago la derivada? Se aplica lo que se conoce como la regla de la cadena. Derivo como si fuera y le pondría que 2y. Pero como tengo que derivarlo de adentro, tengo que ponerle derivada de y con respecto de quién? De x, ¿cierto? Esta sería la forma de hacer la derivada. ¿Quién es esta derivada? Pues la derivada de esta función con respecto a su variable natural. ¿Cuál es su variable natural? Y. Lo mismo estamos haciendo aquí. Si la concentración, voy a borrar este. Si la concentración depende de la variable u, que hicimos el cambio de variable, pues derivo con respecto a su variable natural. Y por regla de la cadena derivo lo de adentro, que sería la parcial de u con respecto del tiempo. Y ok, vean que esta ya es una ecuación diferencial ordinaria, esta de aquí. Porque la concentración solo depende de cuántas variables, de una, de u. Ok, el problema es que necesito sacar esta derivada parcial. Entonces, ustedes ya apareció por ahí varias veces. Deriven parcialmente a u con respecto de quién? Del tiempo. ¿Cuánto sería la derivada de u con respecto del tiempo? Hagan ahí en su cuadernito, ¿no? Ejercicio de matemáticas, derivar parcialmente ese con respecto del tiempo. Todo lo demás es constante excepto el tiempo, que está dentro de la raíz. ¿Listo? ¿Cómo quedaría la derivada parcial? Pues sería, está t a la menos un medio, ¿cierto? Si lo derivo baja a menos un medio y le resto 1 sería menos ¿qué? Menos 3 medios, muy bien. ¿Quedaría así? T está a la menos 3 medios. Sí, ¿no? Y tiene un menos 4. Había un 2 afuera, pero como bajé el 1 medio, se volvió un cuarto. ¿Cierto? Esa es la parcial de u con t. Entonces, el lado izquierdo de la segunda ley de Fick, que es este, me va a quedar como ¿qué? Como todo esto. Entonces, este sería mi lado izquierdo de la ecuación de la segunda ley de Fick. ¿Qué me falta hacer ahora? El lado derecho. ¿Cierto? Cuando hago el lado derecho, pues ya voy a transformar toda la ecuación diferencial en términos de mi cambio de variable u. Sale, vamos a intentar hacer el lado derecho. Para el lado derecho tengo que derivar parcialmente con quién. A ver, vamos a revisar. Segunda ley de Fick. Lado derecho tendría que derivar parcialmente con quién. Con x. De hecho, ¿cuántas veces? 2 veces. Entonces lo vamos a hacer por pasos. Primero la primera derivada. ¿Cómo quedaría? Esto fue lo que nos quedó del lado izquierdo. Dice ahí, para el lado derecho, la primera derivada, ¿cómo quedaría? Así. Vean que otra vez hago aquí regla de la cadena. C depende de u y u depende de x. Por lo tanto, aquí la derivada que tendría que obtener de u sería la de x.
y me queda así. Revísenlo. Vean que mi cambio de variable, que estaba acá arriba, más vamos a poner por aquí el cambio de variable, para que no lo pierdan de vista. ¿Cuál es el cambio de variable? Este, ¿no? Si ustedes derivan parcialmente con x, ahí vamos a poner nuestro cambio de variable. Ahí está el cambio de variable. Si ustedes derivan parcialmente con x, a u, este término de aquí se convierte en todo este, ¿cierto? Sale. Pero el problema es que necesito la segunda derivada. Es decir, este término de aquí lo voy a volver a derivar ¿con quién? Con x. Entonces lo vamos a derivar por segunda vez, lo voy a poner así. Para la segunda derivada, ¿cómo quedaría? Ok, segunda derivada sería la derivada de la primera derivada, ¿cierto? Y la primera derivada fue la que ya obtuvimos aquí arriba. ¿Sí o no? Se queda aquí adentro todo esto. Y cuando derivo parcialmente con x a la derivada, me va a salir segunda derivada por la derivada de lo de adentro. Vean que me vuelve a salir este término. Derivada de lo de adentro. Entonces, ¿qué quedaría? Otra vez multiplico todo por quién? Por este término. 1 sobre 2 raíz de dt. ¿Qué le va a pasar? Me va a quedar esto, ¿cierto? La raíz se va porque dt por dt, raíz de dt por raíz de dt, se va a volver raíz de dt al cuadrado, se cancela, ¿cierto? El 2 por el 2 se va a volver cuarta. Simplemente estamos sustituyendo esta segunda vez que hacemos la derivación. Y luego multiplicamos por quién? Coeficiente de fusión. ¿Se acuerdan que el lado derecho de la segunda ley de Fick es este, ¿no? ¿Cierto? Entonces, segunda derivada, voy a poner aquí, ¿qué me quedaría si multiplico la segunda derivada? Este término se va a convertir en el de arriba, ¿cierto? Entonces me va a quedar, vamos a ponerlo así, 1 entre ¿quién? Entre 2 dt, no, 4, ¿no? Por la derivada parcial de u con x. Lo único que estoy haciendo es sustituir a quién, a este término, con la de arriba. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que se hizo? Y al momento de multiplicar a la segunda derivada, acuérdense es todo esto. Lo multiplico por d, pues se cancela d y nada más me queda este término. ¿Cierto? Ok, ya tenemos todo listo para irnos a la segunda ley de Fick y cambiar su apariencia. Entonces, otra vez recapitulando, no se pierdan. Hicimos un cambio de variable. ¿Para qué lo hicimos el cambio de variable? Para poder convertir una ecuación diferencial parcial en una ¿qué? Ordinaria. Para hacer eso utilicé la regla de la cadena. Todo el tiempo la derivada de la concentración la hice con u y luego derivé lo de adentro. Pero lo de adentro es la derivada de u, pero u yo lo conozco, yo lo planteé, fue el cambio de variable. Entonces voy sustituyendo hasta que encuentro una segunda ley de Fick en términos de la variable u. Sale, vamos entonces, sustituyemos la segunda ley de Fick, esto me quedaría del lado izquierdo y esto me quedaría del lado derecho. Sale, no voy a hacer el choro de álgebra, pero vamos a intentar reacomodar la ecuación así. O sea, los términos del lado izquierdo los va a pasar del lado derecho, ¿no? Simplemente los pasé, los de izquierdo, esto de aquí, lo pasé del lado derecho y me queda este de aquí. Con el cambio de variable, ¿quién es esto? Lo que está en gris, con el cambio de variable, ¿quién es? Porque todo me tiene que quedar con términos de u. No puedo dejar ni a x ni a t en la expresión. Es como el inverso de u, ¿no? ¿Sí o no? Lo que está ahí al lado de la segunda derivada es como el inverso de u. De hecho, sería 2 veces el inverso de u, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Le falta nada más un 2 por ahí. ¿Cierto? Y listo, ya tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria. Vean que aquí ya nada más está concentración y u. Eso es lo que se hace con el cambio de variable, intentar convertir una ecuación diferencial parcial en una ordinaria. Y esta ya la saben resolver. Vamos a ir allá al edificio del otro lado. Sacamos a nuestro yo interno de tercer semestre que hace ecuaciones diferenciales bien y bonito. Ya ahorita ya no importa, ¿va? Ya estamos en ¿qué? ¿Quinto? Ya no importa. Pero en tercero ya sacamos el otro yo y vamos a resolver esta, ¿va?
Dice ahí, realizando la reducción de orden. ¿Se acuerdan cómo se hace la reducción de orden? Otra vez se propone otro cambio de variable. W va a ser la primera derivada y entonces me va a quedar así. Esta ecuación de aquí arriba, sustituí primera derivada por W y me queda, esto sería W, el lado izquierdo, 1 sobre 2U y segunda derivada pues, se va a convertir en primera derivada. Y esta ya se puede separar variables. Véanla bien y ya se puede separar variables. Inténtenla integrar, ¿cómo quedaría la...? Esa ya es de variables separables, esta la facilita, ¿no? Todas las variables del lado izquierdo, del lado derecho, integran. ¿Cómo quedaría la solución de esa? De un lado me va a quedar algo como u cuadrada, ¿no? Y del otro lado me queda como un logaritmo, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? O sea, vamos a ponerlo así. Ahí está la separación de variables. La integral de u será u cuadrada sobre 2, se va a cancelar el 2. Y la integral del lado derecho sería el logaritmo. ¿Cierto? Me va a quedar así, vamos a ponerlo. Y esto lo hacen mucho los matemáticos. Ponen la constante como logaritmo de la constante. Para pegar los logaritmos, ¿no? ¿Sí lo han hecho alguna vez? Ok, perfecto. Entonces lo pegamos y sacamos exponencial. Me va a quedar esta. Donde a es la primer constante de integración. Que habrá que reemplazarla con las condiciones de frontera, condiciones iniciales. Ahorita vamos a hablar de las condiciones iniciales y de frontera. Pero esta es mi primera integración. Ya tengo mi primer constante de integración que se va a llamar a. Ahora, ¿alguien reconoce a esta expresión exponencial de menos u cuadrada? ¿Alguien sabe cómo se ve esa gráfica? Esta de aquí. Esa es la famosa campana de ¿quién? De Gauss. O sea, exponencial de menos u cuadrada es la campana de Gauss. Entonces, de la primera integración nos salió una campana de Gauss. Y vamos a intentar realizar la segunda integración. Entonces, regreso a la reducción de orden. ¿Se acuerdan que la reducción de orden que hicimos fue acá arriba? Vamos a ponerla por acá. La reducción de orden fue esta. Hicimos esta reducción de orden. Pues vamos a regresar para resolver la segunda integración. ¿Cómo quedaría la segunda integración? Pues W es la derivada, ¿cierto? W es la derivada. Y me va a quedar así, ¿cierto? Y vuelvo a hacer la integración. Separo variables. Pongo violines otra vez. ¿Cierto? Du pasa del lado derecho e integro. Ok, esto sería la integral de la curva gaussiana. El área bajo la curva gaussiana. Pero, ¿se acuerdan allá en estadística? ¿Qué pasaba cuando intentaban calcular áreas bajo la curva gaussiana? Usaban una tabla que, Z, no se acuerden. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación me da la integral de la curva gaussiana que no tiene solución analítica. No existe tal solución analítica para la curva gaussiana. Nadie tiene una expresión para la integral de la gaussiana. ¿Qué tienen que hacer? Pues una tabla. Así de fácil. Cuando es estadística se llama tabla Z. Acá de este lado vamos a utilizar lo que se conoce como la función error. Entonces, esta ecuación es la solución de la segunda ley de Fick. Si ustedes lo ven, esta ya es la solución de la segunda ley de Fick. Tiene mis dos constantes de integración. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Aunque en realidad, ¿cuántas constantes de integración tendría que tener? A ver, vamos a poner la segunda ley de Fick. ¿Cuántas derivadas hay aquí en esta ley de Fick? 3, una con el tiempo y 2 con la posición. Tendría que tener 3 constantes de integración. Pero en el cambio de variable se me fue una. Ahora solo necesito 2 constantes. Y no va a ser con condiciones iniciales ni de frontera. Va a ser como algo campechano, ¿no? Y eso es por el cambio de variable que yo hice. Entonces, bueno, esta va a ser su segunda ley de Fick solución general. Pero por ahí vamos a definir la integral de la curva gaussiana como la función error. Lo único que le agregué este 2 sobre raíz de pi. Pero como es una constante, pues simplemente lo tomo de la constante, ¿cierto? ¿Cuál sería mi solución general? La voy a poner así, esta, ¿no? A por la función error. ¿Quién es la función error? La integral de la curva gaussiana. Así de fácil. Y de ahí, pues defino o regreso a mis variables originales. ¿Cuáles eran mis variables originales? Posición y tiempo, ¿cierto? Y ya, esta sería mi
ecuación que general de la solución de la segunda ley de Fick. Todavía nos faltan cosillas, ¿no? Falta encontrar condiciones de frontera o algo por el estilo. ¿Dudas, preguntas de dónde salió la función error? ¿Por qué sale la función error? Sale. Vamos a hablar de la función error, porque la vamos a necesitar evaluar. Es como un coseno que está metido ahí. Y la calculadora no trae función error, botoncito, ¿verdad? Ese sería el primer problema. No tiene botoncito de función error. Ni modo. Vamos a ver cómo evaluar esa cosa. Sale. ¿Puedo avanzar? Ok, ¿qué tendría que hacer para la primera ley de Fick? Pues derivar parcialmente con X. ¿A quién? A esta, ¿no? Pero, ¿cómo derivo la función error? No sé derivar función error. Entonces, todos esos problemas los vamos a tener por ahí. Vamos a poner aquí, ok. Aquí está la derivada de la función error. Si yo fuera allá con los matemáticos y les dijera, oye, en la tabla de derivadas te faltó una función, está coseno, está seno, pero te falta la de la función error. Voy con los matemáticos y me dicen que la derivada de la función error es esa. No voy a explicar de dónde sale, porque tiene que ver con una integración de la fórmula de Leibniz, pero está fuera de este curso. Si alguien tiene interés, ahí busque, ¿no? Regla de integración de Leibniz, cómo derivar una integral. Y pues ya, porque esta es una integral la que hay que derivar. La función error es una integral, la derivo y listo, ¿no? Pero bueno, ahí apúntenla, esa sería la derivada de la función error. ¿Cómo quedaría la primera ley de Fick? Ok, voy a intentar derivar. ¿Cuál sería la parcial con X? Pues derivo la función error y me va a salir, ¿qué? La exponencial de lo de adentro al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Dice aquí, cuando yo derivo la función error, me sale la exponencial de menos X al cuadrado. Entonces me sale la exponencial de lo de adentro menos lo de adentro al cuadrado. ¿Cierto? Pero derivada de lo de adentro me queda esto. Esto es de regla de la cadena, porque es la derivada de lo de adentro. Y el 2 sobre raíz de pi es porque la derivada saca este término 2 sobre raíz de pi. Esta sería la derivada parcial ¿con quién? Con X. ¿Cómo quedaría la primera ley de Fick? Vamos a ponerla por ahí. Ok, esta sería la expresión para el gradiente. Cualquiera de estas dos. Si alguien les pregunta, ¿cuál es el gradiente para la solución de aquí arriba? Pues simplemente es esta de acá abajo. ¿Y cuál sería mi primera ley de Fick? Pues multiplicar esto por ¿quién? Por menos d. ¿Cierto? Multiplico por menos d y ya acabé. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Entonces sería menos d. Voy a poner acá. Ya sé que vamos rápido. No se preocupen, es que todas las ecuaciones no les van a servir para hacer ejercicios. No les va a servir para nada. Aquí está, ¿no? La derivada de la función error. La derivada de la función error. ¿Y cómo se escribe el gradiente? Si lo quieren copiar, no hace falta. Y ese sería el flujo, que finalmente es lo que nos interesa. ¿Cuánta materia entra a mi material? Eso sería como la incógnita. ¿Cuántos kilogramos por cada, ¿no? Por cada metro cuadrado por cada segundo. Si tengo una pieza grande, ¿cuántos kilogramos se va a chupar del entorno? ¿Cierto? Claro, A es una constante de integración que todavía no la conocemos. La vamos a conocer más adelante para las soluciones particulares. ¿Dudas, preguntas de cómo resolvemos la primera y la segunda ley de Fick? Son un chorro de matemáticas. Si estuviéramos allá en el curso de masa, pues les pediríamos que lo hicieran ustedes a mano. ¿Ah? Uno por uno, pero no estamos en el curso de masa. Entonces, transformaciones de fase, nada más vamos a explicar de dónde viene la solución y luego la vamos a ocupar. Afortunadamente solo la vamos a ocupar, la solución. No la vamos a deducir cada examen. ¿Alguien sabe cómo evaluar la función error? Ni idea, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar avanzar. Voy a cerrar ya ahora sí toda la deducción. Vamos a ver función error a detalle.